La estamos estudiando también en los estudios, la palabra esta de someteos pues a Dios, y donde habla de que resistamos al diablo y huirá de nosotros. Amén. Amén. Y sabe que muchas veces nosotros cuando oramos al Señor, nosotros tenemos la idea, ¿no es cierto?, de que nosotros pedimos y que Dios a veces automáticamente nos responde. Amén. Amén. Vieron que hay momentos donde uno pide, Señor, como pasó, no sé si fue con Caro o con alguien que pedimos por algo y el Señor la sanó ahí en el instante. Amén. Amén. Y hay momentos donde el Señor obra de una forma tremenda ahí en el momento, ¿no? Se va un dolor de cabeza, pasa, hay liberación, hay poder. Bueno, hay unas manifestaciones del Espíritu Santo que son realmente, digamos, rápidas y en el instante, en el momento, cambian la situación ahí en el momento, ¿no? Pero hay otros casos en los cuales, ¿no es cierto?, nosotros oramos y las cosas no suceden en el momento exacto ahí cuando estamos orando. ¿Amén? Amén. No suceden. Y entonces, hoy con la ayuda de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver ¿por qué pasan estas cosas? Y también ver la actitud que nosotros tenemos que tener ante esta resistencia que podemos llegar a tener en alcanzar una bendición. Cuando las bendiciones son espirituales directas del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es mucho más rápido. Pero cuando el Señor tiene que mover otro tipo de cosas para que la bendición nos llegue, ¿no es cierto?, ahí puede haber resistencia. ¿Amén? Amén. Bien, si usted tiene algo trabado, ¿no es cierto?, en un banco, un problema, un pleito, en el cual hay involucradas otras personas, otras situaciones, no es lo mismo que usted le pida al Espíritu Santo que le toque y le saque un dolor de cabeza. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque hay una oposición espiritual, porque muchas veces las personas en las cuales están involucradas en nuestras situaciones tienen influencias espirituales contrarias a la nuestra, entonces actúan en consecuencia de esa influencia y actúan como agentes de oposición en contra de lo que nosotros estamos pidiendo. Amén. ¿Amén? ¿Me entienden esto? Amén. ¿Amén? Amén. No lo hago muy complicado. ¿Amén? Bueno, entonces la palabra de Dios ya nos va diciendo acá, nos va mostrando, y vamos a ver varios pasajes donde el Señor hablaba de esto. Vamos a ver allí un pasaje que está en Mateo capítulo 11, versículo 12. Si quieren, dejen algo ahí en Pedro. Igual está ahí en el Nuevo Testamento, es fácil de encontrarlo. Pero vamos a Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 11, versículo 12. 11, 12. A ver. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre, ¿qué dice ahí? Violencia. Violencia. ¿Y qué más dice? Los violentos. Y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? O sea que acá está hablando de como que hay algo, el reino de los cielos, dice, sufre violencia, y dice que hay cosas que hay que arrebatarlas con violencia, no la violencia mala que conocemos, sino una violencia espiritual, que la vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta palabra. Vamos a ver 2 Corintios 12. Estábamos en Mateo, después tenemos Mateo, Marco, Lucas, Juan, y ya ahí nomás Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios. 2 Corintios 12, 2. Y mire lo que pasa acá, mire qué texto qué texto, con X. Amén. Ni texto, ni texto. Bueno, 2 Corintios 12, 2. A ver, alguien que me lo lea fuerte. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. 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 ¿Escucharon eso? Amén, gloria a Dios. ¿Habían leído ese texto? Sí. Nunca, ¿no? Sí. Bueno, algunos sí. Dice, conozco un hombre, él dice, que fue, dice, no sé si en el cuerpo o no en el cuerpo, pero dice que fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Amén. ¿No? Amén. Ese hombre era él. Él era el apóstol Pablo que escribe este texto. Dice que él tuvo una experiencia espiritual. Y en la experiencia espiritual
Él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Yo anoche le explicaba a los muchachos del ABC y a las chicas que el primer cielo es a donde tenemos las estrellas, donde tenemos la luna, tenemos el sol. Ese es el primer cielo. Amén. El segundo cielo es un lugar oscuro, ¿sí? Dicho también por los científicos, pero es un lugar oscuro donde se supone, creemos nosotros, que ahí están las cosas del mal. ¿Amén? Amén. Y el tercer cielo está Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, el primer cielo es lo que vemos acá. El segundo cielo no se ve, pero es la parte oscura. Y el tercer cielo donde está Dios. Y dice el apóstol Pablo que él fue llevado al tercer cielo. ¿Sí? Dice que él llegó a ese lugar. Y sabe que hay muchos testimonios de personas que han tenido experiencias espirituales de este tipo. Y han sido llevados al tercer cielo también. ¿Sí? Por el Señor. Y son experiencias muy, muy tremendas, ¿no? Amén, que uno la gloria tendría a que Dios. escuchar. Porque son tremendas. Y en el cual dice que cuando pasaron el segundo cielo, dice que ahí vieron como una parte del infierno, ¿no? Y vieron todo lo que se mueve ahí y lo terrible que es. Y dice que hay gente que lo vio y que dice que era tan tremendo que parecía que iba a ser insoportable. Pero el Señor se lo hacía ver para que después vinieran y predicaran y bueno, y traer el testimonio de lo que les había pasado. Entonces, está claro que hay un tercer cielo. Amén. Si hay un tercer cielo, hay un segundo cielo. Porque Amén. nunca nadie es tercero si no hay un primero y un segundo. Entonces, esto habla de que muchas veces, cuando nosotros oramos a Dios, nuestras oraciones van al tercer cielo, a la presencia de Dios. Amén. Amén. Pero, cuando el Señor envía su respuesta, su bendición, esa bendición tiene que pasar ¿por dónde? El segundo Por el segundo cielo. ¿Y ahí qué hay? La lucha, la oposición. Entonces, si usted tiene lucha, hermano, no quiere decir que Dios no le va a contestar. Amén. Quiere decir que Dios ya le contestó. Amén. Pero que la oposición allá en el segundo cielo está trabando de alguna manera, con alguna área, trabando para que la bendición a usted no le llegue. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿usted qué tiene que ser? Violento. ¿Amén? Tiene que ser violento con ese segundo cielo para arrebatar la bendición que Dios quiere darle. ¿Amén? Amén. ¿Vieron qué fácil que es? Amén. Aleluya. Ahora para hacerlo no es tan fácil. Bueno, vamos a seguir. Daniel 10, versículo 13. Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, Daniel está después de los Salmos, Proverbios, Ezequiel. Está más cerca buscarlo de Mateo para atrás que de Génesis para adelante. Daniel capítulo 10, versículo 13. Y ahí encontramos un caso muy conocido, pero por algunos, pero quizá para los chicos no. Y fíjense lo que dice, a ver, 10, 13. No, pero vamos a leer, a ver. El 12. 10, 12. Entonces me dijo, un ángel vino, ¿vio? Y le Amén. dijo, Daniel, no temas, Amén. porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron ¿qué? Oídas tus palabras. Amén, gloria a Dios. Y a causa de tus palabras, ¿qué dice? Yo he venido. Vino la bendición, o sea, desde el primer día. Pero ¿por qué vino a los 21 días el ángel? Si dice que desde el primer día ya habían sido oídas las palabras. Ahí lo explica en el versículo 13. A ver, ¿cómo te dije? 13, sí. Mas el príncipe del reino de Persia no era un hombre, el príncipe, eso es una potestad espiritual del segundo cielo, ¿no? El príncipe del reino de Persia, ¿qué dice? Se me opuso. Se me opuso. Él venía con la bendición, pero este ente espiritual se me opuso, dice ahí, ¿durante cuánto? 21 días. 21 días, ¿sí? Pero he aquí Miguel, otro ángel, uno de los principales príncipes, vino ¿para qué? Para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Amén? O sea, ¿qué pasó? Había una batalla espiritual. Ya el Señor le había contestado su petición. Pero cuando venía la bendición, ¿no?
se interpuso esta potestad espiritual y no es que la respuesta no llegó, sino que la respuesta tardó. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos demuestra que hay una batalla espiritual, que nosotros no podemos negar una batalla espiritual, pero también tenemos que saber que la bendición llega. ¿Amén? Amén. Pero nosotros de acá abajo tenemos que también protagonizar este tema. Por eso es importante lo que estamos viendo en esta hora. Primero estamos viendo que hay una realidad. Vieron, usted ora y las cosas parece que no llegan y que se traba y que acá y que allá y a todo nos pasa. ¿Amén? Que hay luchas, hay situaciones. Entonces es porque hay una oposición espiritual que existió siempre. Amén. ¿Sí? Amén. Que existió siempre y que nosotros la estamos viendo. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:17. Está al último no, pero allá de Apocalipsis está cerquita. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Y es un texto muy cortito. ¿Alguien lo sabe? ¿Así no lo buscamos? No. Ya lo van a aprender. ¿Qué? 5:17. Primero, A ver. orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Amén. ¿Amén? Yo lo dije. ¿Lo dijiste? Bueno, Orar sin cesar. muy bien. Orad sin cesar, nada más. O sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Orar sin cesar. Amén. Sin cesar quiere decir, no es sin César, sin cesar. Amén. Quiere decir que tenemos que orar y seguir orando nosotros. Amén. Nosotros tenemos que seguir orando. Daniel seguía orando esos 21 días. Seguía orando, seguía ayunando, seguía pidiendo esa petición que él tenía. Y la petición venía en camino, pero había oposición. Entonces, vamos a ver cómo tengo que estar yo y de qué manera yo me tengo que parar para poder liberar esa bendición que el Señor tiene para mí. Vamos a ver, Salmo 125. Salmo 125. Esta es una característica de un hombre y de una mujer guerrera, victoriosa en el Señor. ¿Cuántos se consideran que son victoriosas? Amén. ¿Amén? ¿Las chicas también? Amén. ¿Sí? Victoriosas en el Señor, amén. Amén. Bueno, hay una postura la que tenemos que tener nosotros para poder arrebatar las bendiciones. Porque el enemigo sabe lo que quiere, hermanas y hermanos. Él quiere que nos cansemos. Entonces, no, yo por este no oro más. Amén. Porque no cambia más amén. ¿Vieron? Yo esto no lo pido más porque esto no, porque no, ya no va más. ¿No? Esa es la postura que el enemigo quiere que nosotros tengamos, ¿sí? De desanimarnos. Él siempre va a tratar de desanimarnos, de hacernos ver solamente lo que ven nuestros ojos. Pero la palabra de Dios nos dice en el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Qué pasa con el monte de Sión? Que ¿Qué no dice se ahí? mueve. Que no Se mueve. sino que ¿qué? Permanece para siempre. Amén. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Amén. Amén. O sea que nosotros que confiamos en Dios, tenemos que ser como el monte de Sión. ¿Y qué hace el monte de Sión? No se mueve. No se mueve. Amén. Amén. Algo que no se mueve, ¿cómo está? Quieto. Firme, Amén. quieto, Aleluya. ¿no? Quieto, firme. Como los soldados, no se mueven, están ahí duros y le andan los bichos por la cara y todo, igual no se mueven. Amén. Están firmes. Y esa es la manera de alcanzar las bendiciones. Amén. Muchas veces nosotros estamos orando por algo y nos movemos. Amén. Amén. Nos movemos. ¿Cómo se mueve un cristiano? Empieza a dudar. Empieza a dudar. Deja de perseverar. Deja de orar. Deja de hacer las actividades normales de congregarse, leer la palabra, buscar de Dios, buscar con otros hermanos. Ahí viene la debilidad. Eso es moverse. La Biblia dice que los que confían en Dios no se mueven. Amén. Amén. O sea que la actitud para alcanzar la bendición total, para tener la victoria en nuestra vida, hermano, hermana, es no moverse, es estar firme. Amén. Amén. Estar firme ahí parado, como dice el dicho, al pie del cañón, buscando la bendición. Y tener una actitud ofensiva. Una actitud ofensiva, no defensiva, ofensiva. Entonces, cuando yo estoy orando,
yo tengo una autoridad que me la da el nombre de Jesús. Entonces yo estoy orando y si yo me doy cuenta que yo estoy teniendo una resistencia que no viene de parte de Dios, que no es una prueba, sino que es una resistencia contraria, yo tengo que tomar autoridad en el nombre de Jesús y ordenar en el nombre de Jesús que suelte ese ente espiritual, que suelte lo que está tratando o tratando con mi oración. Amén. Amén. Yo tengo que decir, Señor, en el nombre de Jesús yo tomo autoridad y ordeno que todo lo que está trabando esta situación lo suelte ahora. Todo espíritu de engaño que trabaja en mi marido, en la persona que yo quiero, que lo está engañando, que le está trabajando la cabeza, yo lo amarro, lo ato y lo echo fuera. Amén. En el nombre de Jesús. Porque no es solo orar por ellos. Ya cuando tenemos tiempo en la iglesia, tenemos que empezar a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Porque si estamos sometidos bajo la mano poderosa de Dios, como dice la palabra, tenemos esa autoridad. Amén. Entonces nosotros tenemos que usar esa autoridad, ¿no es cierto? Y en nuestras oraciones incluir esta oración de liberación en los aires para nosotros, para nuestra familia, nuestra economía, para todo lo que nos rodea. Amén. Amén. Hay veces que son pruebas, pero hay veces que son ataques. Amén. Muchas veces son ataques, muchas veces son resistencias del diablo y muchas veces nosotros nos creemos que son pruebas. Una Amén. Prueba no puede durar 20 años, 15 años. Amén. Amén. Porque el Señor dice que la prueba es momentánea, dice, ¿no? Dice, cuando pasen esta momentánea prueba, dice, van a estar otra vez bien. Entonces no habla de una prueba de montones de años la palabra. Entonces, hermanos, tengamos una actitud ofensiva. ¿Amén? Amén. Nosotros no tenemos que tener miedo. Los que tienen que tener miedo son los que están en contra. Amén. Amén. Porque mayor es el que está con nosotros Amén. Que el que está en el mundo. Amén. Nosotros no tenemos que tener miedo. Dice la Biblia, los demonios creen también en Dios. Amén. Amén. ¿Sabía eso? Y tiemblan. Amén. Tiemblan. O sea, los espíritus contrarios nos tienen miedo a nosotros, por eso nos atacan, para que nosotros no nos fortalezcamos, para que no tengamos fe, para que no avancemos, ¿entienden? Porque saben que en nosotros hay una potencia que puede desbaratarle un montón de familias y de situaciones que ya tiene controladas. ¿Amén? Amén. Mire lo importante, mi hermana, que somos nosotros para la obra de Dios. Entonces, me tengo que fortalecer en Dios, ¿amén? Para estar firme. Tengo que predicar la palabra, ¿sí? Y llenarme de la palabra de Dios, congregándome, orando y dejándome ayudar. ¿Amén? Amén. Tenemos que dejarnos ayudar, hermanos. Déjese ayudar por sus pastores, por sus líderes, por las personas que le aman. Hay que abrir el corazón y dejarse ayudar. Amén. Amén. Es la manera que Dios ha establecido. Mire, el independiente, creo que independiente, el diablo rojo le dicen, ¿no? Viste que hay gente que dice, no, yo soy muy independiente, ¿no? En el cristianismo el independiente no figura. Amén. Porque cuando uno es muy independiente, se corta solo, sale de esa cobertura. Amén. De alguna manera. Entonces pierde protección, pierde cuidado, entonces ahí el enemigo te ataca. Amén. Entonces tengamos en cuenta esto, dejémonos ayudar, dejémonos pastorear, compartamos la palabra. Vamos a ver Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 40. Y acá hay otra palabra que leímos anoche también con los chicos. Y además de estar fuertes, de estar firmes, Juan 11:40, tenemos que tener fe, mi hermana. ¿Amén? Amén. Fe en el Señor. Juan 11:40. Bueno, a ver, ¿alguien que lo quiera leer? Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí era cuando había muerto Lázaro, ¿vieron? Que era de 4 días que había muerto. Y el Señor dice, abran la tumba, saquen la piedra. Y la hermana le dice, Señor, hace 4 días que murió, ya larga olor. Entonces Jesús le responde, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Amén. Como diciéndole, tenés que creer en mí. Que si yo hago sacar la piedra, por algo es. Amén. Amén. Entonces eso nos invita a que nosotros, ante todas las situaciones que vayamos para alcanzar, tenemos que tener fe. Amén. Amén. Fe en Dios. Fe en el Señor, que Él lo va a hacer,
que Él está con nosotros, que Él es mayor que el que está en el mundo y que la resistencia del enemigo va a caer y vamos a alcanzar la victoria. ¿Amén, hermano? Amén. Vamos al otro punto. Mire, vamos a ver. 2 de Corintios capítulo 4. Porque mucha gente dice tiene fe. ¿Ustedes tienen fe? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Tienen fe? Amén. Vamos a 2 de Corintios 4, 13 y 14 y ahora vamos a ver si tiene fe. 2 de Corintios 4, versículos 13 y 14. ¿Encontraron? Amén. 4, 13 y 14. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de ¿qué? De fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Amén. Y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Una cosa es creer y otra cosa es hablar. Amén. Porque dice, nosotros conforme a lo que creímos, también hablamos. Lo que yo hablo es realmente lo que yo creo. Si yo estoy hablando en negativo y pensando que las cosas van a salir mal, eso es lo que creyó mi corazón. Amén. Amén. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice acá decía el apóstol Pablo, de lo que nosotros creemos, de eso también hablamos. O sea, está hablando del lenguaje del creyente. El lenguaje de nosotros tiene que ser un lenguaje de fe. Amén. ¿Sí? De creer lo que uno no ve. Ese tiene que ser nuestro lenguaje. Voy a estar sana, voy a estar prosperada, Amén. voy a estar bendecida, voy a hacer esto, lo voy a lograr en el nombre del Señor. Es un lenguaje de fe, de fe. Amén. Ese lenguaje, porque usted puede decir, sí, yo creo que voy a ir a tal lado. Bueno, si lo cree, declárelo. Amén. Amén. Si Dios le dio la fe para creer que va a ser sana, que va a ser libre, que va a ser prosperada, que va a ser bendecida, créalo y declárelo para que esto ocurra. El apóstol Pablo estaba diciendo, yo digo, dice, yo de lo que creo, yo digo, dice. Yo Amén. creo, dice, que Cristo resucitó de los muertos, dice, y que yo también, nosotros, dice, vamos a resucitar con Cristo el día venidero. ¿Amén? Gloria a Dios. Amén. Él no lo veía eso. Él no veía que él iba a resucitar. ¿Cómo iba a ver si estaba vivo? Pero él declaraba que iba a suceder. Amén. Amén. Y todavía está esperando eso, Pablo, porque él falleció, murió, ¿no? O duerme, como dice la Biblia, y todavía Cristo no vino para que resucitaran los muertos en Cristo. Pero él lo cree, lo creyó y lo declaró. Entonces esto habla de que nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje de fe. Amén. Amén. Creyendo, declarando bendición, no la locura tampoco de decir cualquiera, pero sí en la medida de la fe que Dios nos va dando, declarar bendición. Amén. Amén. Yo tengo que declarar, voy a tener mi propia casa. ¿Por qué no voy a tener mi propia casa? ¿Por qué? Amén. Porque hay la economía, pero yo tengo un Dios grande. Amén, aleluya. Aleluya. Es la fe. Amén. ¿Por qué no voy a declarar que voy a tener una linda familia? ¿Por qué? Amén. Porque claro, porque ahora está todo mal, porque ahora nadie se casa, porque hay un montón de por qué. Pero nosotros tenemos que creer en nuestro Dios, amén. Y Amén. declarar lo que dice la palabra y eso es lo que ocurre. Aleluya. Qué lindo que es creerle al Señor. Vamos al otro texto, ya estamos terminando. Mateo, capítulo 4, versículo 4. Y alguien que me busque rapidito, primera de Tesalonicenses 5:18. Ustedes lo busquen todos, uno solo, primera de Tesalonicenses 5:18. Y los demás Mateo 4:4. 5:18 y Mateo 4:4 una sola y todos los demás. Bueno, a ver Mateo 4:4. Alguien que me lo lea, a ver. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Muy bien. La palabra que sale de la boca, ¿no? Amén. La palabra que sale de la boca de Dios tiene poder. Y la palabra que sale de nuestra boca, como hijos de Dios, también tiene poder. Amén. Tenemos poder para maldecir y tenemos poder para bendecir. Amén. 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 Tenga cuidado si algún día dice, puede hacer que porque capaz que le pasa. Amén. ¿Sí? Al otro. O sea que tengamos cuidado con lo que decimos, porque el creyente tiene ese poder. Usted dice, no, pero lo malo, no, sí, lo malo también. ¿Sí? No lo tenemos que usar.
pero la autoridad el Señor nos ha dado. Vieron que cuando Eliseo iba por un monte, dice que era pelado, Eliseo. Entonces iba cruzando el monte y dice que se le aparecieron unos profetas, unas personas ahí, dice profeta pero no eran creyentes, gente de Dios, que cruzaban por otro lado y le decían, calvo, calvo, le decían, ¿no? Porque era pelado, lo cargaban. Y Eliseo los maldijo. Dice que desde el bosque aparecieron unos osos, ¿no? Y hicieron un desastre con esa gente, ¿amén? ¿Por qué? Porque el profeta de Dios los maldijo. No hizo bien, pero la maldición que él dijo llegó, ¿amén? Así que nosotros no tenemos que maldecir. Usted nunca diga, sos un inútil, no servís para nada, todas esas cosas, porque esas cosas son maldiciones, ¿amén? No maldiga lo que tiene, no diga este maldito trabajo, no, nada de eso. Nosotros tenemos que bendecir, amén. Aleluya. Bendiga el trabajo que tiene ahora, así Dios le da otro mejor después. Amén. Porque si no, ¿cómo le va a dar uno mejor si no fuiste fiel en lo poco? Amén. ¿Cómo te va a poner en lo mucho? ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver el 1 Tesalonicenses. Se ve que eso era medio bastante bravo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. ¿Alguien me lo buscó? Sí, Mili. Gracias porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Vieron? La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que demos gracias. Demos gracias en todo, hermano. Gracias, Señor. ¿Vieron como yo les digo siempre? Estás martillando y te golpeas el dedo. Gloria a Dios. Antes decíamos otras cosas, ¿no? Ahora que decimos, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque se me puso bastante negrito, me quedó mejor. ¿Amén? Gracias, Señor. Esa es la manera que Dios quiere, hermano. Así que sometámonos, como dice la Biblia, bajo la mano poderosa de Dios para tener autoridad sobre el enemigo. Amén. Amén. También tenemos que estar, como dije, haciendo un resumen, firme en la fe, soltar palabra de bendición, y ahí es donde el enemigo retrocede. Vamos a 1 de Juan, que está al último, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5. Versículo, 4 creo que es, a ver. Ahí está. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Amén. Entonces el enemigo retrocede cuando nosotros estamos firmes haciendo la voluntad de Dios. Estar firme, le vuelvo a decir, es congregarse, es mantenerse en la palabra de Dios, es seguir adelante a pesar de que estamos esperando, no importa, estar firmes ahí, peleando la batalla y sabiendo que tenemos victoria. Amén. Amén. Usted tiene que tener claro, mi hermana y mi hermano, que la victoria ya está por venir. Amén. Amén. Eso tiene que estar claro en nuestra mente. Si yo no tengo la claridad de que Dios lo va a hacer, que estoy dudando, ahí se anula la fe. Yo tengo que tener la claridad de decir, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Vos me vas a sanar, amén, vos me vas a prosperar, vos me vas a sacar adelante y voy a tener una familia feliz y voy a estar bien para la gloria de Dios, pero para bendición de mi vida. Amén. Y vamos a ver el último texto, 1 Corintios 15, 57. 1 Corintios 15, 57. Hoy buscamos mucho, ¿eh? 1 Corintios 15, 57. Bueno. Dice así, más gracias sean dadas a Dios, amén, que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor nos da la victoria. Demos gracias a Dios que Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria está asegurada, amén. Amén. Solo hay que estar firme. No permita que el enemigo lo desbande. No permita que el enemigo le afloje y le debilite. Amén. Póngase firme en el Señor. Amén. Firme en el Señor. Solamente tiene que hacer lo que la palabra de Dios le marca. Andando, como dice la Biblia, en Él. Amén. Estar firme, creyendo lo que Dios va a hacer. Aunque no lo veamos. Amén. Porque dice que el Señor ve las cosas que no son, dice,
como si fuesen. Ese es el espíritu del creyente. Algo que vos no estás viendo, pero estás creyendo que sí, que es así, ¿no? Esa es la fe, ¿no? Que tenemos que tener, y esa es la fe que nos va a llevar a grandes, pero grandes logros y grandes victorias. ¿Amén, hermanas? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Ahora, no sé si lo apagamos. Vamos a orar al Señor.